Hola mis queridos arianos y arianas de fuego, bienvenidos a su canal. Yo soy Sami y te quiero agradecer por estar aquí el día de hoy. También quiero orar, agradecer por todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Recuerda que estas son palabras de poder, ¿ya? Y gracias es una palabra mágica que te abre puertas, que trae bendiciones a tu vida. Nunca olvides agradecer. Si tú quieres que yo ore por ti, por cualquier situación, manifiéstalo a través de los comentarios de este video. Bueno, yo te voy a responder en la menor brevedad posible, con mucho amor, con muchísimo cariño. Vamos a ver qué te dicen para el día de hoy. Un mensaje general para ustedes, mis arianos y mis arianas de fuego. Te quiero muchísimo, mi Aries. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Haz lo que creas que es correcto y recuerda que una lección importante se está desarrollando para ti en este momento de tu vida. Y te dicen también que la naturaleza es tu consejera. No sabes qué hacer en este instante de incertidumbre, de problemas y dificultades. Te dice Madre Tierra que la observes más y que aprendas de ella, porque ahí vas a encontrar la solución de ese problema que tienes en este instante. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo voy a Madre Tierra a sanar, a tener paz, tranquilidad para tomar las mejores decisiones, o escribe hecho está en los comentarios de este video, pero ve a Madre Tierra. Bueno, si estás diciendo: ay, es que yo no puedo ir a Madre Tierra, bueno, cae en cuenta dónde estamos. Estamos en Madre Tierra. Todo lo que nos rodea es Madre Tierra. No importa que vivas en medio de cemento, de concreto, estás en Madre Tierra. El aire, el viento, tu mascota, la plantita chiquita que tengas ahí en tu casa, o si tienes la oportunidad de ir a un campo, de ir a abrazar árboles, de estar en la tierra, bueno, también. Pero recuerda que estamos en Madre Tierra. No hay que ir al Himalaya para ir a Madre Tierra. Estamos aquí. Bueno, y déjate guiar por ella también. Mira que ella es sabia para absolutamente todo, y si tú te pones a observarla, ahí vas a encontrar respuestas. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo voy a Madre Tierra y sano, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos a comenzar nuestras lecturas. Primero para la economía, segundo para los solteros y tercero para las parejitas. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a comenzar con la economía. Bueno, con respecto a tu economía te dicen: amárrate los pantalones, amárrate fuerte, enfrenta esta situación, estos problemas que estás teniendo en este momento. Sé más prudente, sé más sabio para hablar y para actuar en este instante. Es clave, ¿listo? Hay muchos sub y bajas para ti en cuestiones emocionales en este momento. Eso no te beneficia para nada. Si sientes mucha depresión, si sientes mucha angustia, mucha ansiedad, por favor, busca ayuda profesional, medita, ora. Busca ayuda espiritual, de psicólogos también, psicólogas, de psiquiatras si lo consideras tú necesario, listo, pero busca ayuda, por favor, porque esta cuestión de tu cabeza, de tu mente, no te está ayudando a tener claridad para tomar las mejores decisiones en este aspecto de tu vida. Ya sabes que es en cuestiones de economía, de empleo o también de estudios. En un futuro más bien cercano, mira, vas a tener que romper. Mira, todo se soluciona, todo viene para bien para ti, porque eres un trabajador, una trabajadora incansable, listo, un luchador, luchadora, pero vas a tener que alejarte de personas, situaciones, actitudes, lugares tóxicas para ti. No, si es tu lugar de trabajo, estudio, no te digo que te alejes ya mismo, bueno, que rompas, porque tal vez es tu sustento, pero sí comienza a pensar en eso que tanto tú siempre has querido hacer, que es tu sueño. Comienza a conseguir recursos económicos, intelectuales, de habilidades, ¿ya? Todo. Comienza a dar pasos pequeños y grandes, pero eso sí lo vas a hacer en tu secreto, ¿ya? Allá, tú solito, tú solita lo vas a hacer, y vas a comenzar a avanzar hacia allá. Y más temprano que tarde te vas a ver viendo, ya sea estudiando o trabajando
o invirtiendo, teniendo ese negocio que tú tanto anhelas. Bueno, al parecer tú estás como en el lugar que no quieres estar, por eso tienes tantos problemas, porque estás ahí. ¿Listo? Viene para ti una época de cambios, un giro de 180 grados completo con respecto a tu situación. ¿Listo? Afronta los hechos, te está diciendo el tarot egipcio en este momento. Afróntalos, supéralos y avanza definitivamente. Recuerda que tú estás a salvo, te dice el arcángel Miguel en este instante. Los ángeles están cerca de ti. Entrega tus preocupaciones a ellos también. Tal vez estás queriendo controlar demasiado y permite que el cielo haga su parte en esta situación. No te digo que bueno, que ya sueltes tu pierna y que no hagas nada. No, déjate guiar. También deja actuar a ellos. Ya a veces te llegan señales y tú eres ciego, sordo y no las tomas en cuenta. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo, yo sano y yo me supero. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con nuestros solteritos y nuestras solteritas. Vamos a ver qué me les está pasando a ustedes el día de hoy. Hay ciertas personas que te van a llegar como con un regalo, ¿listo? Pero es un regalo con interés, ¿listo? Es algo que te van a dar, pero después te van a pedir algo. Porque al parecer tú eres una persona suertuda, en cuestiones económicas muy suertudo, muy suertuda. Y esto va a ser como que te van a endulzar el oído para después quererte sacar algo. Ten mucho cuidado con estos personajes, sé más prudente en lo que tú hablas y dices con relación a tu dinero a otras personas. En un futuro más bien cercano, mira, hay cierta situación de problema, dificultad que tú ya te vas a cansar. Esto te va a traer como muchos altibajos emocionales. Ten cuidado con esa situación. Hay personas que te van a querer mal aconsejar y meterte en un rollo grande, grueso. Fíjate bien de quién te dejas aconsejar, porque no todo el que te aconseja, así sea de tu misma edad o mayor, va con las mejores intenciones. Si has perdido algo, ya sea material, físico, emocional, espiritual, tú lo vas a volver a encontrar, tú lo vas a hallar definitivamente. Cálmate y verás que obtienes las respuestas que tanto has estado esperando. ¿Ya? ¿Listo? Hay cierto secreto que tú quieres saber, hay cierta cuestión que dices, ¿qué será lo que pasa? ¿Qué será lo que sucede? Muy seguramente algo relacionado con tu vida del pasado. Alguien que te tenga un secreto, pero la verdad es que no te lo van a decir, no te lo van a manifestar absolutamente para nada. En este momento de tu vida, la palabra clave es perdonar. Estás en el camino de la luz, el amor y el perdón, te dice el Maestro Jesús en este instante. Muy seguramente este secreto es relacionado algo con tu padre, pero más bien no te empeñes en saber eso, más bien empeñate en sanar, así no sepas de qué se trata, pero más bien sanar y perdonar esa situación, porque este es el momento propicio y tú eres la persona llamada a sanar algo relacionado con el padre de ustedes y que los está haciendo daño ya en este momento. Busca ayuda, constelaciones familiares, reiki, registros akáshicos, no sé, biodescodificación, lo que sea, cualquier terapia también psicológica también te puede servir en esta situación. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo sano, yo avanzo y yo perdono y me perdono. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora sí vamos con nuestras parejitas en el día de hoy. Bueno, nuestras parejitas, vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti y qué piensa de ti. Y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y vamos a ver. Ya sabes que no importa si estás en contacto cero y que esto también podría ser una lectura en espejo para ti, mi querido Ariano y Ariana. Tu persona especial es alguien que viene, o sea, este amor de esa persona es un amor viejito, digo yo, un amor de hace bastante tiempo. Es alguien que a veces te demuestra que te quiere y que no te quiere. Yo digo que tiene sus dudas acerca de si seguir o no seguir contigo en este momento. Es una persona que espera que tú cambies ciertas situaciones, ciertas cosas, porque como que no le cuadran mucho a tu persona especial. Te repito que esto también podría ser una lectura en espejo, ¿cierto? Hay algo que no le cuadra a tu persona especial, dice, no, pues es que
¿Será que sí? ¿Será que no? Como que no empeño mis sentimientos. Este tipo de personas que tienes como que una madurez emocional y a pesar de que esté enamorado, enamorada, se evalúa y dice como que me conviene o no me conviene seguir o no seguir. Y si no le conviene, como que tiene la suficiente fuerza y capacidad para poderse alejar. O tiene la suficiente fuerza y capacidad para seguir luchando. Bueno, tu persona especial espera que tú seas como más optimista con relación a la relación de ustedes, precisamente. A ratos te ve como muy desganado, como muy desobligado o desobligada. Y la verdad es que esto es lo que lo está poniendo a dudar. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, hay una persona del pasado de ustedes dos, amoroso, amorosa, que va a volver a aparecer. Y no va a volver a aparecer con buenas intenciones. Va a querer destruir la relación de ustedes porque tiene algo así como el síndrome del juguete abandonado, que ya que los vio a ustedes juntos, queriendo construir algo, entonces se va a querer atravesar. Ten mucho cuidado con esta situación porque es un personaje que la va a entrar con absolutamente toda. Tú tienes las de ganar, tu persona especial la tienen de ganar, pero si permiten que esa persona se intrometa, va a luchar con todo, absolutamente con todo. Tal vez ustedes dos están juzgando muy duro, ¿listo? Nadie viene en ceros cuando llega a una relación, porque así sea el primer amor de su vida, viene con una carga de su pasado, de sus ancestros, de su padre, abuelos y todo eso, pero nadie, absolutamente nadie viene en ceros. Y todos hemos cometido errores y todos hemos fallado, hemos tenido aciertos y desaciertos en nuestras relaciones. Y eso no nos define en el principio ya, nos define lo que somos ahora. ¿Listo? Nos define lo que somos en este mismo momento. Hay amigos, amigas, entre comillas, digo yo, que lo único que están haciendo en este instante con ustedes es confundirlos muchísimo más. Fíjense bien de quién se dejan aconsejar, de quién se dejan decir palabras. ¿Por qué no se toman ustedes dos un tiempo? Van los dos solitos, hablan, se miran a los ojos y deciden realmente qué es lo que quieren con esta relación. Decídanse los dos y lo que sea, tomen una decisión firme, así sea continuar o terminar, pero que sea algo firme. Si deciden continuar, fortalezcanse, únanse, sean un equipo, luchen cada uno por sus sueños individuales y por sus sueños grupales. Pero esto así como que medio estar, como que no, qué feo, ¿cierto? Estar con una persona que realmente como que parezca no querer estar con nosotros. Te dicen tus guías espirituales, hay cierta herida, patrón, que ha venido en las relaciones de ustedes dos. No digo de solamente usted, tú o tu persona especial, de ustedes dos. Siempre les pasa lo mismo. Entonces caigan en cuenta que esto es algo ya de su linaje, de sus antepasados también. Ustedes no tienen la culpa, ¿ya? De que todo el tiempo como que se topen con la misma piedra en cuerpo ajeno. No tienen la culpa, pero sí tienen la responsabilidad de buscar ayuda. ¿Cómo buscas ayuda? Bueno, existen terapias psicológicas, existen registros akáshicos, constelaciones familiares, existe el Reiki, existe la biodescodificación. Existe tantas cosas en este momento, tantas herramientas para que tú te puedas ayudar, pero tú dirás, no, es que yo no tengo ni el dinero, ni conozco a nadie. Bueno, si tienes el dinero en internet, hay muchísimas personas que te pueden ayudar. Bueno, yo tengo una amiga en México que es una excelente reikista de registros akáshicos y que me ha ayudado maravilloso. Voy a buscar el contacto de ella y lo voy a poner en la descripción o en el primer comentario del video con el permiso de ella. Ella te podría ayudar o también otras personas, bueno, quien tú sientas que sea esa persona que te pueda ayudar. Pero hay muchas cosas en este momento y tú eres la persona llamada de esta generación a sanar no solamente el linaje anterior, sino por las personas que vengan en el futuro que tengan una mejor realidad de la que han tenido tú y tus antepasados con respecto a las relaciones amorosas. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo sanamos, avanzamos y triunfamos.
o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis arianos y mis arianas de fuego, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Vamos para adelante, les mando mucha luz, mucho amor, muchas bendiciones, los espero en una próxima oportunidad.